Al final del último vídeo publicado sobre Urano, hice un añadido en cuanto a grados de latitud con respecto a aspectos. Hay un seguidor que no sabe a qué me refería y quisiera que lo explicara porque él dice tener a Urano en conjunción con Júpiter. Bien, me refería a la declinación grados de latitud, de la que ya hablé hace tiempo en un par de vídeos. Os voy a poner en situación con el fragmento en cuestión que os voy a explicar a todos con un ejemplo después, pero primero recordemos lo que dije. También considero importante ver si hay planetas cerca de Urano por grados de latitud. Y me refiero a lo siguiente: a veces por los grados de longitud, que es lo que vemos en una carta natal normal, pudiera haber planetas en conjunción, por ejemplo, pero por grados de latitud no. Es por eso que a veces el nativo no se siente identificado. Pero puede ocurrir al contrario, que según los grados de longitud no haya planetas cerca de Urano, pero según los grados de latitud sí. En ese caso, ¿qué habría que tener más en cuenta? Desde mi punto de vista, yo haría más caso o tendría más en cuenta qué nos dice sobre la ubicación según los grados de latitud. Pero cada uno pues tiene su propia experiencia. Pero esto me parecía importante señalarlo porque puede aclarar mucho también. Y a partir de ahora os podéis fijar también en los grados de latitud. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar como ejemplo la carta natal de Greta Garbo, o mejor dicho, la que se supone que era la carta natal de esta actriz. Aquí vemos a la izquierda el radix, la carta natal tal y como la conocemos, en el zodiaco tropical y según el sistema de casas de Placidus. Vemos que tiene a Marte a 16 grados en Sagitario y Urano a 0 grados en Capricornio, ¿de acuerdo? Después comentaremos más, pero vamos a quedarnos con esto. Bien, oficialmente Urano y Marte no están en conjunción y desde mi punto de vista no hace ningún aspecto importante. Estos son los grados de longitud, ¿vale? Que siempre comentamos. Ahora vámonos a los grados según la declinación de latitud, que lo tenéis aquí a la derecha. Pero voy a acercar la cámara más. Y vemos que ese Urano está a menos 23 grados 43 minutos, declinación latitud sur. Esta S es de sur. Y como está en declinación de latitud sur, se le pone el menos 23 grados. Y Marte a menos 25, ¿vale? También grados de declinación de latitud sur. Esto quiere decir que tanto Marte como Urano están en paralelo, ¿eh? Hay un orbe de diferencia de 2 grados, justo los grados que yo doy como máximo, ¿eh? Estar en paralelo pues sería como una conjunción, más o menos, una conjunción suave. Pero hay más, entonces vamos a practicar lo que ya sabemos. Y nos damos cuenta que tanto Urano como Marte casualmente están fuera del límite. Lo vemos porque está en la parte que indica la barra en color rojo. Si echamos un vistazo tanto a la carta natal, según los grados de longitud, como a los grados de declinación de latitud, se puede comentar mucho más. Pero vamos a centrarnos en tu pregunta y en Urano, que justamente está en paralelo con Marte y los dos fuera del límite. Entonces os voy a hablar de ese aspecto y además teniendo en consideración que ambos planetas están fuera del límite. En la carta de una actriz que nació con el Sol en Virgo, la Luna en Tauro y el ascendente en Géminis. Para ello,
he preferido ver un documental donde se veía a las personas en sí y también a Greta Garbo para sacar alguna pista, porque yo a esa señora no la conocí. Naturalmente, viendo la carta natal y viendo el documental tampoco se conoce a la persona, pero he sacado unas pistas muy interesantes que quizás os ayude a comprender mejor estos planetas estando en paralelo según los grados de declinación de latitud y además fuera del límite. Pero eso será después de que me presente y os dé la bienvenida. Bienvenidos, soy Eningal y después de unos segundos de publicidad comenzamos. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de la depresión? ¿Cuántas veces etiquetáis a alguien de tener depresión o a vosotros mismos de tenerla sin conocer el término? Para evitar en la medida de lo posible el peor mal, que no es la depresión, sino la ignorancia, o aprender a través de la Wikipedia, o el repetir lo que algunos dicen que saben menos todavía que vosotros, pero vosotros no lo sabéis, por eso le copiáis. Podéis empezar a hacerle culto a Plutón por Acuario y a reflexionar delante de un libro. Algo tan amplio y popular como la depresión lo he comprimido en un libro, para que el lector tenga el nivel académico que tenga, lo comprenda y aplique si le es necesario, para sí mismo o un otro. ¿Qué se va a conseguir leyendo el libro Enfoque multidisciplinar de la depresión, su comprensión científica y astrológica? Pues, por ejemplo, quien creía tener depresión llegará a la conclusión que lo suyo no era una depresión. Y esto ya es un punto a su favor, a su bienestar. Porque al quitarle relevancia, los síntomas que creía asociados a la depresión remitirán. O aquellos que sí caigan en la cuenta de padecer este mal, después de entender lo que en este libro cuento, empezarán a notar que desaparecen ciertos síntomas automáticamente. ¿Por qué? Por la información. Al obtener nueva información, el mecanismo mental hace sus reajustes. Además, podrán aplicarse a sí mismo ciertas técnicas y diversos métodos que en mi libro se mencionan, incluso aplicarlo a otros asuntos. Y por supuesto, aquellos que trabajen en el área de la salud podrán evaluar de qué se trata, por qué y qué factores hay en juego, para después aplicar las diversas técnicas teniendo en cuenta a quién tienen delante, porque no todos funcionan igual apretándole la misma tecla. Damas y caballeros, estaréis sospechando que estoy haciendo publicidad de mi último libro, pero es que es el Benjamín de la familia, y al nacer con el Sol en Aries quiere ser el primero, además con Júpiter acompañándolo. ¡Qué dúo! Perfecto para este tema, dando luz, brillo, calor y buscando la verdad, a la que a veces se le da la espalda. Si no os interesa este tema o ya lo conocéis, os invito a revisar otros libros que son igualmente buenos y que tengo publicados en Amazon, en mi web y en otras tiendas de distribución. Os dejo los enlaces correspondientes bajo este vídeo en descripción. Gracias. Bueno, esta señora supuestamente era bisexual, aunque ella nunca lo dijo. Y nadie lo sabía realmente. Y también pudiera ser que fuera asexual. Esto es irrelevante hoy en día, pero entonces no. Hubo muchos hombres que le pidieron matrimonio, con quienes tenía una relación de amistad. No se sabe si hubo más. Pero ya sabemos que la prensa piensa lo que le da la gana. Por cierto, según se cuenta, fue la primera actriz quien tuvo a los paparazzis detrás de ella. No se casó con ninguno de esos hombres que le pidieron matrimonio.
A uno no le dijo ni que sí ni que no, pero no se casó con él. A otro le dijo que quizás no era el momento. Vamos, que se escaqueaba, no se casó con ninguno. Y ahora salen las damas. Mercedes de Acosta, no se supo lo que hubo entre ellas, pero a partir de un tiempo dejaron de relacionarse, aunque después volvieron a saber la una de la otra. Yo creo, por lo que he visto, que Mercedes de Acosta sí estuvo enamorada de ella, o al menos más enamorada de ella, que Greta Garbo de Mercedes, en el caso de que lo estuviera, que no lo sé. Y con Marlene Dietrich pasó lo mismo. Parece que hubo una atracción mutua, pero lo que hubo entre ellas sentimentalmente solo lo saben ellas, nadie más. También se dice que tuvo un amorío con Valentina, y esta, Valentina, perdió su marido. Y según se cuenta, fue un plan de la Garbo que hizo que perdiera el marido. Seguimos. Otra cosa que me llamó la atención es que sus sobrinos nietos se dirigían a ella como la tía abuela excéntrica. Y esto me ha parecido maravilloso. Urano en Capricornio cayendo en casa 8 y esta casa gobernada por Sagitario. Y Júpiter en el ascendente. Y Capricornio gobernando su casa 9 y 10. Antes de seguir quisiera decir una cosa, aunque no tenga nada que ver con este tema en concreto, con este punto que quiero tratar y en el que me quiero focalizar. Yo diría que Piscis ocupaba su medio cielo, la casa 10, por otros temas que ya nos salimos mucho de lo que estamos hablando, pero yo creo que Piscis se tendría que tener en cuenta estando en su casa 10. Pero bien, después de este paréntesis, sigo. Esta actriz sueca apenas sabía inglés, ya siendo famosa, pero cuando se pasó al cine con voz, el acento sueco cautivó a muchos. Volver a escuchar lo que acabo de decir antes. Pero sigo, porque hay más datos que nos pueden dar pistas. Porque cuando su estilista principal se despidió de ella, Greta le dijo: siento que te vayas, pero aprovecho para decirte que nunca me gustó el vestuario que hacías para mí. A ver, Greta, que no hacía falta decirlo. Quizás esto os haga pensar en un Marte fuera del límite en casa 7 y en el signo de Sagitario. Vamos, pudiera ser. Esta mujer con los años adquirió una nueva identidad y bajo esta nueva identidad se empezó a codear, a relacionarse y a viajar con Aristóteles Onassis y la familia Rothschild, con quienes estableció una alianza estratégica que le proporcionara protección. Parece ser, yo sospecho, por lo mucho que se ha dicho en ese documental, que siempre necesitaba una base de apoyo. Digo base, pero se puede sustituir la palabra base como persona, hombre, o como se llame. Y hablando de hombres, sobrevivió a sus amantes, o a lo que la gente pensaba que eran sus amantes, porque nunca se supo si sí o si no. Y también se convirtió con los años en una leyenda urbana. Verla paseando por las calles mirando escaparates era similar a ver un ovni, según los comentaristas. Bien, ya os he explicado a qué me refería con eso que conté en el vídeo anterior, para que vosotros hagáis vuestras comparaciones, reviséis vuestra carta natal y busquéis los grados de declinación de latitud. También he aprovechado para repasar los planetas fuera del límite, que nunca están de más. En este caso, Urano y Marte. No tiene desperdicio. Yo os he dejado aquí en pantalla una descripción, un resumen de cómo se puede entender o se podría entender estos planetas fuera del límite, en general, ¿vale?
no se puede afirmar nada, ni de esto que os acabo de decir, ni de nadie que nazca con Urano y Marte fuera del límite. Y los puntos que yo más destacaría serían: alguien que no se cohíbe a la hora de actuar, decidida, con deseos sexuales inconvencionales, al menos para la época, o asexuales, o sea que nada de interés en el sexo. Y también alguien con un enorme empuje. Una mujer, por otra parte, y ya volviendo a la carta natal de Greta Garbo y lo que yo buenamente he podido entender por el documental, reservada, pero no evitando así que la gente hablara de ella. Una señora que, aprovechando el periodo del cine mudo, aprovechó para aprender inglés, ya que vivía en los Estados Unidos. Eso le facilitó lo que vendría después, que era el cine con voz. Y con su voz y su imagen cautivó a todos. Pero le gustaba retirarse, no le gustaba hablar mucho a la Garbo. Y antes de abandonar su Estocolmo natal, subía al tejado de su casa para tomar el sol. Yo eso no lo voy a hacer por el momento. Gracias por todos vuestros comentarios, en concreto este también, porque gracias a ello he podido conocer mejor a la diva, o como se le conocía también, la Mona Lisa del siglo XX. Gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Más allá de los aspectos y sinastrías, encontramos esas personas con quien nos sentimos cómodos, que nos atraen, que admiramos o que ensalzamos aunque nos haga daño. Y si no se da nada de lo anterior, ¿qué denominador común nos unen? Y ninguno de estos sentimientos y forma de actuar hacia un otro es el mismo. Cada uno de los puntos que acabo de nombrar tiene su sitio y su persona. A veces puede coincidir en algunos puntos o condiciones, pero no tiene el porqué. Tampoco tiene que ver con el elemento o aspectos que hagan planetas entre sí o signos. Y esto quiere decir que no es necesario per se que los signos o planetas en él hagan un aspecto armónico con el planeta o signo de un otro nativo, con el que queramos comparar o hacer el estudio. Puede que coincida este factor, pero puede que no. Al igual que el signo descendente, puede estar involucrado en los resultados, pero no tiene el porqué. Y esto que os acabo de contar da unos resultados. No os voy a hablar de ello porque para eso ya está el seminario que he preparado y dispuesto para quien lo quiera ver y de forma que lo podáis llevar a la práctica. La pregunta es, ¿funcionará 100% en todos los casos? Con los casos que yo he comprobado, sí. Pero hay que partir de la base de que todo estudio cuenta con un margen de error en los resultados. Si bien en el margen de error se excluye la no sinceridad por parte de los implicados en la observación. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces nos cuesta o no queremos reconocer algo, sea por el motivo que sea. Y vuelvo a repetir que el contenido de este seminario no tiene nada que ver con los elementos, que uno sea de fuego y coincida con que el otro también sea de fuego, tampoco con sinastrías. Puede haber coincidencias, pero ahí no está la base. ¿Para quién es el seminario? Pues es preferible saber astrología. Pero si no sabes astrología y te interesa adquirir el seminario, también puedes. Además te motivará a estudiar astrología para comprobar e ir con ventaja en saber quién y por qué. Y si sabéis astrología, os lo vais a pasar bien practicando y comprobando. Y no olvidéis que la reflexión debe ir asociada a cada comprobación. El procedimiento para adquirir el vídeo es el siguiente. Me lo hacéis saber a través de la página de contacto de mi página web.
Nos intercambiamos información y os mando un enlace de PayPal para que podáis ingresar vuestra contribución. Que ya os adelanto que el importe simbólico es de 10 euros. Una vez haya recibido vuestro aporte, os mando a través de una página segura un enlace seguro para que os descarguéis el vídeo. No os preocupéis que ni la página ni el enlace llevan troyanos ni virus ni os va a estropear el ordenador. Tenlo por seguro que nada de eso. El vídeo dura 20 minutos por dos razones. La primera es ser clara, concreta, directa y eliminar paja que os quite tiempo. Pero no os preocupéis porque no he omitido nada. Todo lo necesario a saber os lo he contado. Y la segunda razón es que el archivo no debe ocupar mucho espacio.